Bueno, seguimos ahora en el debate que habíamos empezado con el tema dólar, precios, y incipientemente apareció el tema inflación. ¿Cómo juega el tema inflación de costos, Carlos, en tema de desarrollo inmobiliario y en el tema de los precios? Bueno, la inflación siempre es un elemento negativo para cualquier actividad económica y también para el desarrollo inmobiliario. De cualquier manera, lo que decía Roberto es cierto. Si bien hay una inflación que se refleja más en pesos que en dólares, permitió, durante 4 o 5 años, una inflación en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar estaba parado y el proceso inflacionario, sea cual fuere, 25 a 14 o 4, no importa. Al estar detenido el dólar, aumentaban los costos en pesos que traducidos en dólares aumentaban en dólares. Sí, sí. Por eso cuando dice Roberto, un señor compró en 80 y en un momento valía 110 la propiedad, dijo, no, ahora vale 110. Pero cuando se revirtió esa situación, no dijo, bueno, en realidad yo le había pagado 80 y eran verdaderamente $80.000. Yo creo que sí la inflación perjudica el funcionamiento de cualquier sector económico, pero en el caso nuestro hay un fenómeno que lo que hizo también la inflación un poco es sincerar los precios, porque en dólares estaban sobrevaluados. Esa es mi visión. ¿Por qué? Porque estaba un dólar ficticio, detenido, contra un proceso inflacionario que no importa si era un dígito o de 2 dígitos, que aumentaba permanentemente el valor. En pesos, sí. En dólares también. Lo que pasa es que en la construcción lo que se está dando ahora es que el costo en dólares realmente cayó. ¿Por qué? Porque la Medido gente... en dólares. Dividido en dólares porque uno toma el dólar informal, ¿no? Y aparte tiene su lógica. Primero porque hay gente que tiene sus pesos y los va poniendo en la obra. Pero otros tienen dólares. Y esos dólares no va al Banco Nación a cambiarlos. Liquida menos dólares y eso lo pone. Liquida menos dólares. Entonces realmente se produjo este fenómeno y creo que la construcción de a poco lo va aprovechando esto y muchos desarrolladores lo han aprovechado y no ha habido tanta caída, ¿no?, en lo que es desarrollo inmobiliario versus venta de viviendas usadas. Esto no sucede en otros sectores donde el dinero tiene que entrar y tiene que entrar por el mercado oficial. Digamos, ¿no? Donde tiene las importaciones, pero también inversión directa. Inversión directa tiene que entrar por el mercado oficial y ahí sí está todo mucho más trabado. Claro, porque ahí es 5,50. 5,50. De cualquier manera, yo lo que pienso... La caída de vales de la inversión fue por... Que en términos generales del mercado, es decir, teniendo en cuenta cuáles son los factores principales, podemos hablar de inflación, podemos hablar de tipos de instrumentos de inversión, como es el CEDIN, pero coincido con Roberto que el tema central está en el crédito. Es decir, la ausencia de crédito... Porque inflación no puede haber. Hay un tema que es fundamental. La demanda real no está centrada en el ABC1. El ABC1 es la demanda masiva, la que necesita se satisface rápidamente. Es la punta de la pirámide. Pero se satisface siempre un 5 o 7%. Se satisface rápidamente en sus necesidades. Después invierte. Pero también como dice, yo no sé si quiero ahora invertir en ladrillos. ¿Y qué pasa? Cuando hay una sobreoferta en el mercado, se para porque uno compró con crédito, no tiene ninguna deuda, entonces paraliza, espera, dice yo voy a esperar en lugares claves, Puerto Madero o lugares premium. Ahora, el sector medio de la sociedad ahora ha salido de Procrear como un instrumento que lo veo absolutamente válido, pero creo que lo que falta es una continuidad en todo esto y lo que falta, yo siempre menciono, es política de Estado. Nosotros tenemos acciones de gobierno desde que yo comencé con esta actividad y hace varios años, ¿no? Es decir, siempre tenemos una acción de gobierno que genera un programa a través del tiempo. Fue en la época, yo después puedo arrancar de Alfonsín para decir una época, cuando el Banco Hipotecario instrumentó, yo no me acuerdo, reactivación, que se llamaba, reactivación 1 y 2, que luego no salió, y después vino Menem y creó la securitización de hipotecas, con el Banco Hipotecario. Es decir, cada uno fue generando un instrumento distinto para... con Roberto trabajamos en ese programa del Banco Hipotecario. Es decir, no juntos, pero digo... pero hemos, Pablo Rojo en ese momento. Exactamente. Entonces digo, y hoy, bueno, tenemos otro. Pero lo que no ha definido ningún gobierno es una política en materia de viviendas como la tienen otros países. Uruguay, un país pequeño, tiene una política definida de vivienda, con quitas de impuestos, con incentivos, con crédito. ¿A través de quién? De los bancos.
Entonces, Claro, creo que es lo que nos falta a nosotros. Pero para impulsar esa política, obviamente, acá mencionó Roberto, ¿no? Un tema que tiene que ver con la inflación. O sea, hay una cuestión de, por ejemplo, Distorsiona que tiene que ver todo. con crédito y demás que tiene que ver con el manejo de la inflación, ¿no? Y con respecto a eso, Pablo, ¿qué nos podemos esperar para lo que resta del año y sobre todo para el 2014? Nada. Nada nuevo. No, la verdad que no. Yo coincido con lo que decía Carlos recién, el tema de puede haber incentivos fiscales, todo eso es bienvenido y está bien. Digamos, y eso hay que pensarlo y hay que plantearlo, ¿no? Porque en algún momento tiene que haber medidas mucho más concretas para alentar la construcción de viviendas y un plan de viviendas en un país que tiene un déficit habitacional enorme. Pero obviamente que el crédito es fundamental. Con Procrear, del Banco Hipotecario y de ANSES especialmente, está bárbaro. Satisface una necesidad. Pero tiene que haber crédito hipotecario de manera mucho más masiva. Fíjense Extendido a todo en algún el momento, sistema financiero. en los 90, cuando no había inflación, hubo crédito hipotecario. Sí. Y en los primeros años del kirchnerismo, 2005, 2006, 2007, hubo líneas muy interesantes hipotecarias de los bancos que empezaban a tener cierto vuelo. En la medida que la inflación se va acelerando y llega al 20 y pico %, los bancos dejan de dar préstamos. Hoy bancos privados no están dando crédito hipotecario. Y si vos hablas con un banquero, te dice, lo que más quiero yo es dar un crédito hipotecario, porque tengo agarrado al cliente 15 años, porque me paga todos los meses un fee, aparte coloco... Pero es tan así, Pablo, le es tan coloco así. tarjeta de crédito. Yo tengo mis dudas, porque eso podía ser antes, ¿no? Con respecto al tema de fidelizar al cliente en el largo plazo. Pero hoy, como tienen los clientes tomados a través del consumo, tarjeta de crédito y demás. Bueno, puede ser que tal vez... Y la línea de crédito, pero llevar las y tarjetas, administrar es por ejemplo. complicado, ¿no? Sí, puede ser que con el plan sueldo, digamos, tenga, Claro. ¿no? Esa posibilidad, pero me parece que sí, se hace una relación de largo plazo y es un buen negocio el crédito hipotecario siempre y cuando estén dadas las condiciones. No me preguntabas de la inflación porque no me quiero eludir lo que me preguntabas recién. Parecía. No, para nada. La inflación va a seguir en estos niveles. O sea, tenemos inflación este año del 25, el año que viene va a estar en el orden del 25 y en el 2015 también. Tal vez un poquito más. No va a haber ni una hiperinflación, ni va a haber un Rodrigazo, ni va a haber una gran aceleración. Te lo digo hoy, contando el panorama que tenemos. Ahora, si después de las elecciones el gobierno apunta para otro lado y la emisión monetaria pasa de niveles actuales del 25% y va al 50 o 60%, bueno, es un suicidio directamente, ¿no? Y ahí tenemos hiperinflación, tendríamos un dólar a 50. No es el escenario que hoy está planteando el gobierno, aún con todos los problemas que existen. Entonces, mi escenario es inflación que se queda en niveles del 25% sin crecimiento. O sea, 2 años para adelante en donde prácticamente no se va a crecer, y eso es malo para la actividad inmobiliaria. Eso es malo y sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Pero hay ¿no? algo importante que decías, Pablo, y lo mencionaste así de pasada. No va a haber hiperinflación. Yo creo que no es bueno tener inflación del 25%. De cualquier manera, no se puede crecer con cero inflación. Y me parece que los que hemos vivido otros periodos de tiempo, donde íbamos a un hipermercado y te cambiaban el precio, había una señorita atrás que cuando terminaba de comprar ya te cambiaba el precio de las cosas, que lo vivimos, o que los bancos cerraban y se quedaban con los ahorros, digo, todo eso es como que nosotros entramos en una nebulosa y nos olvidamos de las cosas que nos van pasando. Vos lo dijiste, nos olvidamos. Sí, nos olvidamos de cosas recientes y del pasado. Entonces digo, no es un escenario tan catastrófico como a veces se quiere plantear. Y esto no va en defensa de nadie. Yo no estoy acá para defender posturas políticas porque estamos hablando de negocios. Pero en el marco de los negocios es importante la credibilidad y la confianza. Entonces, de pronto, un 25% es malo. Pero si yo adecuo mi estructura empresaria a un 25% de inflación y me programo y me preparo, bueno, quizás logre un rendimiento pese a ese nivel de inflación. Bueno, hoy la economía está prácticamente, aunque el gobierno no lo permite, está indexada al 25%. Exacto. Hoy. Bien, digamos, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, la comunicación, crédito, cómo se informa. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Porque con el 25% no puede haber fondeo a largo plazo para prestar hipotecariamente, me parece. Ahí pasa. Yo creo que habría que hacer propuestas. Por más que tenga la moneda de ajuste como tiene Chile o como tiene Brasil, es muy alta Uruguay, para ese tipo. Es alto. Pero a ese nivel no podés, porque el asalariado no tiene certezas de que le van a ir incrementando el salario de la misma proporción. Y aparte bueno, ahí diste con la clave, ¿no? Claro. Yo creo que, en definitiva, los programas, el asalariado es nuestro cliente potencial. Sí. Es el hombre que demanda vivienda. Y yo digo, hay que diferenciar marginalidad y carencia. Lo marginal es un rol indelegable del Estado.
erradicación de villas de emergencia, todo lo que tenga que ver con aquellos que no tienen imposibilidad absoluta de pagar o de pagar muy poco. Pero los sectores medios de la sociedad son sectores con capacidad de pago limitada, pero con capacidad de pago, y son carentes, porque tienen carencia de su vivienda. Y eso también forma parte de la obligación del Estado de crear sistemas que permitan el acceso a vivienda a través del crédito. Pablo dice correctamente, con un 25%, vos también lo decís, con un 25% de inflación es muy difícil generar un crédito que lo pueda acompañar el trabajador con su salario. Pero sin embargo, si generamos mecanismos que son posibles, de ajuste por salario, con un plan bien elaborado, que existe, que es posible, yo creo que ahí encontraríamos el principio de una llave para destrabar este problema. Yo creo que lo que falta es diálogo. Yo creo que lo que nosotros no tenemos y lo que nos está faltando es diálogo. Es plantear desde el sector un programa afinado, realista, y plantearlo de cara al gobierno como parte de una nueva política de Estado que permita a este sector y a la gente acceder a una vivienda y generar un círculo virtuoso que sea construir, conseguir los compradores, vender, y bueno, de esta manera somos realmente la construcción en todos sus niveles, y sobre todo la de vivienda, es el motor de la economía en cualquier caso. Pero hubo planes, ¿no? Germán, recordanos, porque hubo planes e iniciativas que llevaron adelante algunas asociaciones con respecto al tema crédito. Sí, recordamos el plan inquilino. Yo lo que creo que sobre todo habría que integrar en un plan hipotecario a largo plazo a la banca privada, que hoy no está actuando en el crédito hipotecario. Y con respecto a eso no nos podemos olvidar que la banca privada prácticamente en los últimos años desarmó sus estructuras para gestionar crédito hipotecario. Por eso que ahí veo un periodo bastante prolongado para poder llegar a tener crédito hipotecario realmente serio en Argentina nuevamente. Es una problemática de la cual no nos podemos olvidar. Les voy a pedir una reflexión, solamente ahora brevemente para cerrar, con respecto a qué le recomendarían a alguien para invertir dentro de lo que es el mercado inmobiliario. Si tienen alguna, digamos, opción que sería para ustedes la mejor. ¿En qué? ¿En tierra, en departamentos? ¿Dónde? Roberto creo que es, Roberto. desde el punto de vista inmobiliario, Después de lo que diga Roberto, arrancamos. Nosotros nos sumamos, nada más. Yo creo que, de acuerdo a la posibilidad, yo creo que hoy es la persona que tiene ahorros que seguramente los tienen en dólares, no creo que los tengan en pesos. Hoy es un buen momento porque me parece que por más el dólar a los 9.60 que se obtiene, me parece que es un buen momento para comprar porque el mercado está a valores que, si uno los compara con el resto de Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos está creciendo fuertemente el valor de los inmuebles de vuelta. La verdad que están a valores muy bajos. Hoy uno encuentra a menos de $2.000 en lugares muy buenos de Buenos Aires, ¿no? Bueno, con respecto a este tema, lo seguimos después en el próximo bloque, porque también te metiste en un tema que tiene que ver con el mercado internacional y me gustaría que también integrar ese tema a la charla. Lo seguimos en el próximo bloque. Hudson Park, www.hudsonpark.com.ar